En estos precisos momentos nos encontramos en las afueras de la Embajada de Haití en la República Dominicana, donde cientos de personas pues están presentes acá supuestamente para recibir ayuda del gobierno haitiano pues que estaría enviando. Así que ahí están, ahí pueden observar ustedes la gran cantidad de nacionales haitianos, de ciudadanos de nuestro país vecino, pues que están acá apostados, todos juntos, y no hay una distancia prudente entre ellos, y para colmo, la mayoría no está usando protección ni mascarilla. Así que miren ahí como ustedes pueden ser testigos. Nosotros en vivo, en directo, llevándole todas las informaciones. Tú no tienes una cosa. Ponte mascarilla. Así que ahí pueden observar. No tienen mascarilla en su mayoría, no usan guantes, tampoco, es una de las... Así que ahí pueden observar. Yo tengo que hablar hoy. Vamos a ver si conversamos con algunos de ellos para ver qué nos dicen, qué piensan. Háblame acerca de su presencia aquí. Mira, nosotros estamos presentes en ahora, aquí en la embajada. Nosotros no venimos acá, no podemos reclamar nada más, porque no, el mundo sabe. En este momento estamos viviendo una crisis. Crisis que nosotros estamos viviendo, porque nosotros como migrantes aquí en este país no tenemos ayuda de nadie. Aparte de eso, no tenemos ayuda de nadie. No quiero cuando se murió 15 o 20 haitianos en un barrio y que los dominicanos saben que nosotros estamos muriendo por coronavirus. Lo que nosotros faltamos comida y trabajo. Pero si nosotros no estamos trabajando, estamos viviendo en una territorio ajeno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a aguantar esa pandemia que está pasando, esta situación en este momento? Nosotros no tenemos ningún representante, nosotros no tenemos ayuda de nadie. Entonces, ¿cómo nosotros pagamos la casa? Pagamos viviendo en un país que nosotros no tenemos representantes, no tenemos nadie, no tenemos, no sé qué vamos a hacer, Estoy mandando un anuncio al presidente, al gobierno de Haití, para ver si él puede, aunque sea par de camiones, lo que sea, para que nosotros cruzamos en Haití. ¿Tú me entiendes? Porque nosotros no tenemos nada. Interview fait en créole. Et m'a fait interview ça pour tout haïtien qui vient de la République dominicaine. En español, yo no sé. Él es en español, yo voy a hacer en creole. Para que escuche para allá, porque hay muchos de ellos allá que no hablan español. Haïtien no yon misère ici. Il y a pas de misère ici. Il n'y a pas de secours. Personne qui a aidé le président ici, on va manger. C'est pas ici, on va manger. Entonces, c'est comme ça. Nous voulons un leader qui peut camper avec Haïtiens. Les Haïtiens ont un problème. Ici, il y a un pile Haïtien ici qui vient avec mallette ici là. Dominique a mis dehors. Il n'y a pas qu'à payer caille. Il y a des petites, il y a des madames. Il n'y a pas de monde qui peut aider. 2 mois pays ouvert, fermé. Il n'y a pas de monde qui peut aider. Il n'y a pas de cop. Dominique a mis dehors, maltraité, au bas, au coup, mis dehors. Yo joue un message sur téléphone, ambassade a baillé l'argent. Ambassade a baillé l'argent, il a baillé manger.
Yo viens la matin là, il y a pile ici sur l'autre côté. En pile côté sorti, pas qu'on passe à venir là. Yo gi madame, yo gi petite. Moi-même président haïtien, besoin de moi avec haïtien yo. Besoin de moi parce que nèg ambassade ça là, yo pas venir dire rien ici. OK, lo somos haitianos. Quiero ayudar al presidente Jovenel Moïse que ayuda a nosotros. Porque los haitianos aquí están pasando hambre. Los dominicanos están sacando de la casa. Llevarlo afuera porque no tienen cuarto para pagar la casa. Entonces, aquí en embajada, la gente de embajada que trabaja aquí, no ayuda a nadie como nosotros. No más viene aquí, cumplan de jipeta, cumplan de casa aquí en un domingo. No ayuda a nadie. Entonces aquí, hay muchos haitianos aquí que con su maleta vienen aquí para ir en Haití. Quiero su pasar, su pleno hombre, no tiene nada. Que nos ayuda, por favor. Ellos están muriendo. Bueno, señores. Una pregunta. Primer lugar, saludos. Nosotros los haitianos, yo quiero permitir que va a decir Jovenel con los haitianos que está pasando mucha calamidad. Muchos de ellos no pueden pagar la casa. Me llamo Tomás, mi nombre, oíste. Yo tengo 2 niños sin modo abandonado. Yo tengo que pagar la casa. Yo tengo que pagar la casa, no tengo recursos, ¿me entiendes? Yo no estoy trabajando, oíste. Yo quiero decir, Jovenel Moïse, ¿qué va a hacer con los haitianos? Ahora, si Mattel estuviera aquí, ¿me entiendes? Esa vaina no va a pasar aquí. Por eso menos los haitianos pidiendo al haitiano decir, ¿qué va a hacer con nosotros? Porque nosotros pasando mucha hambre, mucha calamidad. Oíste, ayuda a nosotros, ¿me entiendes? No somos los